El tema a exponer, como ya podemos observar en el título del video, es el de variación de la resistencia en función con la temperatura del conductor. Para dar inicio al tema es necesario hacer un pequeño desglose y una explicación de cada uno de los conceptos que abarca este tema. Para comenzar debemos saber que todos los conductores eléctricos se oponen al paso de la corriente eléctrica en mayor o menor medida. Esto debido a que los portadores de carga, electrones o iones, se encuentran con ciertas dificultades para desplazarse dentro del material del que forman parte. Esta oposición se denomina resistencia eléctrica de un conductor. De forma experimental, se puede mostrar que la resistencia eléctrica de un conductor depende de varios aspectos, entre ellos los siguientes: el material del que está compuesto, la temperatura a la que se encuentra. Cuanto mayor es su temperatura, mayor es su resistencia eléctrica, su longitud. La resistencia aumenta proporcionalmente a la longitud del conductor. Su sección, la resistencia disminuye proporcionalmente a la sección transversal del conductor. Existe también un campo de estudio sobre la variación de la resistencia que tiene un material respecto a la temperatura, la resistividad. La resistividad es una magnitud propia de cualquier material que depende directamente de su naturaleza y de su temperatura, por lo que es constante. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega minúscula ρ y se mide en ohm por metro. Su fórmula viene dada de la siguiente manera, donde tenemos R del conductor es la resistencia del conductor de cobre o de cualquier otro elemento, en este caso el cobre, a una temperatura cualquiera. R base es la temperatura del conductor a cierta temperatura. Alfa es el coeficiente de incremento térmico de la resistividad del cobre y delta T es la diferencia de la temperatura de trabajo respecto a la temperatura ambiente. Como ya sabemos, alfa es un coeficiente propio para cada material y nos da una idea de lo sensible que es la resistividad del material a los cambios de temperatura. Normalmente se mide en grados centígrados a la -1. Un ejemplo de esto está dado en la siguiente imagen, donde nos muestran diferentes materiales y el coeficiente de cada uno en grados centígrados a la -1. En la imagen se puede notar que el valor de alfa del carbono es negativo. Una de las grandes virtudes de este fenómeno ocurre cuando algunas sustancias alcanzan temperaturas muy bajas. Podríamos decir que logran alcanzar el cero absoluto. En este punto, la resistencia eléctrica de algunos materiales es prácticamente cero, lo cual significa que los electrones libres se pueden desplazar sin dificultad a través de la red cristalina. A este fenómeno se conoce como superconductividad eléctrica.